Bueno, entonces reciban un cordial saludo esta tarde de viernes 13, viernes 13 de noviembre de 2020. Estamos ya cerrando esta semana un poco fría esta tarde, un poco de lluvia. Hoy juega la selección Colombia, creo que a las 3:30 es el partido, si no estoy mal. A ver, veamos. Versus Uruguay, pero dicen que se va a tardar un poco más por las lluvias, sí, a las 3:30. Así que tenemos todavía tiempo para desarrollar nuestros pendientes para el día de hoy. Les compartí en la última clase, voy a compartir pantalla, les compartí en la última clase los dos documentos que teníamos pendientes. Bueno, uno de ellos pendiente, el otro no. El primero pues tenía que ver un poco con la presentación que les compartí sobre la etnografía. Aquí pues ustedes pueden tener como la información sobre los elementos que trabajamos la clase pasada, sus rasgos, qué es, qué características tiene, cómo se hace un procedimiento etnográfico, qué elementos hay que tener en cuenta para hacer el procedimiento. Hicimos un ejercicio de la importancia de la observación en un trabajo etnográfico. Establecimos ahí la observación participante y la entrevista, pues como el principal elemento de análisis, ¿no? De un trabajo etnográfico. Por acá está la entrevista, el rol del investigador. Dijimos que también es importante el rol de reflexionar y analizar esa información que me dan. No es únicamente transcribir lo que me dicen, sino también reflexionar, procesar, generar explicaciones, generar dimensiones de análisis de esa información. Y ahí se va redactando como tal un texto etnográfico que parte de una pregunta de investigación que se desarrolla pues durante todo el texto y que también pues va a permitir generar información para formular el problema y darle respuesta. Y ahí estuvimos viendo las características de en qué consistirá nuestro trabajo final. Dijimos que es un trabajo final que consiste en realizar un ejercicio etnográfico en tiempos de COVID-19. Queremos analizar desde la sociología de la comunicación, queremos analizar desde su formación como comunicadores, comunicadoras sociales, cuál ha sido el impacto tanto en las esferas sociales como culturales o comunicativas o económicas y entre otras muchas, cuál ha sido ese impacto vivido en el proceso de confinamiento y distanciamiento social a raíz del COVID-19. Entonces habíamos propuesto una actividad grupal. Vamos a conformar en primera medida equipos de trabajo. Puede hacerlo individual, de 1 a 5 integrantes puede traer cada equipo de trabajo. Y la tarea para el día de hoy era empezar a pensar ese tema. ¿En qué quiero hacer un ejercicio etnográfico? ¿Qué me interesa indagar? ¿Qué me interesa obtener información, construir conocimiento sobre un aspecto, dijimos, de la vida cotidiana, de la cotidianeidad, pero que representa un caso de estudio como tal, que representa una pregunta, una necesidad de indagar al respecto? Para ello les compartí un ejemplo de una etnografía. La pudieron haber revisado, es un ejemplo escrito por Clifford Geertz. El man se mete a las famosas peleas de gallos en Bali, en Sudáfrica. Es un país del África subsahariana, creo que es, o del sur, creo que es del África, en donde son comunes los gallos de pelea. Esto lo escribe en 1958, es uno de los primeros trabajos etnográficos que escribe Clifford Geertz, uno de los más conocidos. Y él empieza, miren cómo él empieza a atar muchas cosas. Él empieza a atar lo que él observa, o primero contextualiza cómo llegó allá, o sea, cuál fue
el interés de él por llegar a un país como Bali, después de haber atravesado, dice por acá, Marruecos. Empieza a contextualizarnos un poco de qué hay en Bali, cuáles son los circuitos turísticos, las características que tiene, y todo eso lo hace a partir de su observación. O sea, primero él parte a partir de lo que se ve. ¿Qué se ve? ¿Qué se nota? ¿Qué se logra distinguir? Y luego empieza ya a describir una situación, pues, para entender el componente de las peleas de gallos como tal. Miren cómo él inclusive logra, como decíamos, una descripción densa, con detalles, con aspectos muy específicos que permiten recrear de la mejor forma un texto etnográfico. Uno sabe que esto hizo una buena etnografía, uno sabe que es un buen escrito etnográfico cuando va leyendo y se va imaginando todo lo que está contando, todo lo que está dimensionando. Dice, por ejemplo, mi mujer y yo nos encontrábamos todavía en una etapa de ráfaga de viento, una fase sumamente frustrante hasta el punto de que uno comienza a dudar de si después de todo es una persona real, cuando más o menos a los 10 días de nuestra llegada tuvo lugar una riña de gallos en la plaza pública con el fin de reunir fondos para una nueva escuela. Ahora bien, salvo en unas pocas ocasiones especiales, las rillas de gallos son ilegales en Balí, en el régimen de la República. Esto se debía a las pretensiones de puritanismo que suele aportar consigo el nacionalismo radical. Mire que él combina desde lo que siente, él empieza a decir, él empieza a sentir, él empieza a describir lo que siente, él dice, yo comencé a dudar si esto era real, o sea, si en verdad esto que estaba observando era real. Entonces empieza a explicar inclusive por qué son prohibidas las peleas de gallo, las peleas de gallos en Balí, cuál es la lógica como tal, por qué las peleaban y por qué eso pues convertía en un escenario de más lujuria tal vez o de más interés. Al ser prohibido, entonces la gente como que se reunía clandestinamente. Ustedes pudieron encontrar entonces cuál es la lógica del texto etnográfico. Mire, descripción muy densa, o sea, lo que él nos está describiendo creo que lo vivió unos cuantos días, o sea, en un momento corto, pero la forma en cómo exprime cada situación es la forma en cómo le permite a él generar un texto más prolongado como tal. Él se hace preguntas a sí mismo, él hace preguntas a la gente, como decíamos, saca información, divide subtítulos, mire que explica los porqués, eso es importante, explicar, ¿no? Porque si no, perfectamente esto podría ser, qué sé yo, una narrativa literaria, o sea, esto perfectamente puede ser una narrativa literaria en el momento en el que Sol únicamente describa lo que observa, describe lo que le dicen, pero él empieza a sacar ataduras, a sacar conjeturas para explicar la sociedad de Balí, para explicar la cultura de Balí, para explicar el por qué la riña de gallos, a pesar de que es prohibida, sigue generando tal efervescencia dentro de la sociedad. Entonces, mire que eso es importante en una etnografía, no solo quedarse con la descripción, sino construir explicaciones sociales. Esa es la gran diferencia como tal. Y eso es lo que diferencia inclusive a una entrevista, ¿no? Una entrevista es llegar, sentarse con alguien, preguntarle y listo, retirarse. Lo que hizo Jorge Ramos con Nicolás Maduro es una entrevista porque él sacó información. Pero, por ejemplo, Jorge Ramos empezó a contrastarla con otras cosas. Él se fue a las calles. ¿Se acuerdan que sacó el celular, empezó a grabar en las calles, se encontró con estos individuos que estaban en un camión de la basura, les preguntó, observó, grabó? Entonces, mire que no es solo una entrevista. O sea, toda la situación de Jorge Ramos no solamente fue sentarse con Maduro, hacerle unas preguntas y decirle gracias, sino que la combinó con otros elementos. Eso hace la etnografía. Por ejemplo, el ejercicio de observación que él hizo es importante. Él hubiera pasado desapercibido, o sea, él hubiera ido en su camioneta, hubiera parado en una esquina, ve unos manes comiendo ahí del carro de la basura. Sí, sí, sigamos, vamos a lo importante, vamos a la entrevista.
pero su capacidad de observación fue la que dijo, oigan, esperen, esperen, deténganse. Si están viendo lo que estoy viendo, o sea, es un grupo de connacionales comiendo física basura. Esperen, esto tiene una dimensión política y social muy fuerte, porque los discursos del gobierno dicen que las cosas van bien, que los programas sociales están dando resultados, pero esto es otra cosa. Entonces miren cómo él combina la observación que hizo, ¿ya? Él en su relato dice, yo iba transitando por las calles, vi a estos jóvenes en mi celular, empecé a grabar, empecé a preguntarles, y luego cuando llego ante Nicolás Maduro, yo siento miedo, llega Nicolás, empezamos a hablar 15 minutos, mire que la descripción de él es muy densa, ¿ya? Él no llega, listo, las preguntas son estas, las respuestas son estas, ya, perfecto, gracias. Sino que detrás de un ejercicio etnográfico como tal, hay múltiples dimensiones que aquí, por ejemplo, Clifford Geertz las logra mostrar de manera escrita. Jorge Ramos lo hace a través de un audiovisual. Me parece pues más complejo porque requiere pues toda una etapa de producción, postproducción, sumergirse, buscar los contactos como tal. En cambio, en el escrito es como listo, yo tengo la vivencia como tal, así no tenga tal vez los recursos de producción audiovisual como tal, sino que empiezo a hacer ese escrito, ese texto, que perfectamente, o sea, uno, en serio, que empieza a leer a Clifford Geertz y se empieza a imaginar todo, o sea, es que el man lo cuenta con tal detalle que uno se lo empieza a imaginar, tal como lo empiezan a narrar, uno empieza a sentir, o sea, tiene una forma narrativa muy, muy específica. Él describe los olores, él describe el aire, el calor lo describe. Dice, miran, eran las 5:43 de la tarde, se sentía una leve brisa sobre mi cara, había un calor sofocante, teníamos sed, teníamos calor, teníamos cansancio, me dolía el pie izquierdo de tanto caminar, me dolían las manos, o sea, mire, de tal forma que uno ya empieza a imaginar todo ese proceso. Entonces, este es un ejemplo, mire, son 34 páginas de descripción densa, en donde combina observación, en donde combina las preguntas que le hacía a las personas, en donde combina su análisis social, en donde estudia algo muy específico, algo muy cotidiano para la gente de Bali, o sea, las peleas de gallos, sí, para ellos es normal, pero que un analista social le saca mucho más provecho, le saca un mayor análisis que cualquier otro observador, ¿ya? Tal vez una persona que asista a un evento de estos no saca tal análisis como tal de este ejemplo. Entonces, combinando la explicación que hicimos sobre la etnografía y ese ejemplo, lo que vamos a hacer el día de hoy es escuchar un poco cuáles son sus propuestas de estudio, su grupo de trabajo, su equipo de trabajo, qué ha pensado en indagar, qué quiere hacer, qué quiere investigar, cuál es la pregunta problemática que quiere responderse y un poco que nos cuente cómo lo haría, ¿no? Si tiene tal vez los contactos, si conoce lugares, si conoce gente, cómo harían para ir o va a ser algo mucho más específico. En fin, es un poco que nos cuenten sus ideas. Entonces yo voy aquí registrando el grupo en el cual se va, el grupo en el cual se van conformando, voy escribiendo los nombres y vamos tomando nota aquí de cuál es el tema de investigación, cuál es el tema de etnografía que quieren empezar a desarrollar. Así que los podemos ir escuchando para terminar pronto este encuentro. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Quién va a ser el primer grupo a presentar su idea? Idea que la presenten, idea que queda reservada para ese grupo, ¿no? O sea, ya esa idea ya está, no puede salir otro grupo. Ay, yo también quiero hacer lo mismo. No, ya el primer grupo. Vamos tomando orden, Sí, Santiago, vamos profe. tomando orden en el chat. Pida la palabra en La el chat primera. para darle la palabra al grupo. profe, yo ya le había comentado que pues, nuestro tema iba a ser Pide la sobre palabra. la de un restaurante. Espérame, vaya pidiendo la palabra en el chat
y ya te voy dando la palabra para que nos comentes tus ideas. Vamos a ver, el primero en pedir la palabra fue Santiago Nicolás Obando Urbano. Santiago, son el grupo uno. Presente, profe. Coméntame, ¿quién está integrando tu grupo? Profe, en mi grupo está Laura Ágreda, Laura Vega y Cristian Martínez. A ver, Santiago Obando, Laura Ágreda, Laura Vega, ¿quién más? Cristian Martínez y yo. Cristian Martínez. Listo, coméntenme, ¿cuál es su idea? El profe, nosotros pensábamos ir pues hacerle como una entrevista a los enfermeros que están en el COVID del departamental. Perdón, no te Pues escuché muy bien. que nuestra idea sería ir a hacerle la entrevista a los enfermeros del departamental, los que están en COVID, y pues, no sé, o sea, preguntarles como qué les han sucedido, qué les ha pasado, y tomar algunas fotos ahí mismo en el departamental. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieren preguntarse? ¿Qué quieren responder? Pues, lo que yo, o sea, primero, porque, o sea, como mi hermana es enfermera del departamental, sería como, o sea, no sé, pues, o sea, muy bien la pregunta, no la tengo formulada, pero sería preguntarle como que a pesar de todo lo pasado, hay algunas personas que se han tenido que ir de su casa y arrendar pues, decirlo así, un apartamento, una habitación para vivir solo. Entonces sería como preguntarles qué han perdido a través de la pandemia y cómo han tratado de sobrevivir a eso. Algo Pero así. no está, o sea, ¿cuál es la pregunta de investigación? O sea, con todo este proceso, ¿qué vamos a poder respondernos? Pues, profe, o sea, como le digo, o sea, muy bien todavía no tenemos en sí la pregunta, pero sería como eso, o sea, tratar de averiguar qué perdieron y cómo han sobresalido después de la pandemia. Pero eso es, no sé, complejo porque implica ingresar a un hospital y fotografías no te van a dejar tomar y los enfermeros no creo que tengan disponibilidad para desarrollar entrevistas o demás. Además de que ya Profe, supone un riesgo ya lo tengo altísimo el resuelto. hecho de ir a un hospital, ¿no? Eso ya lo tengo resuelto. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que en el departamental, pues, uno, trabaja mi hermana y dos, pues, conozco a la jefe, que es de que maneja esa zona. Entonces sería hablar con ella y hablar con algunos enfermeros que estén saliendo de turno de COVID y esperar pues, una entrevista ahí. Listo, ¿qué les preguntarías? Pues primero sería como cómo han podido sobrevivir, o sea, con sus familias, sabiendo que ellos pues están arriesgando el COVID y cómo hacen ellos cuando llegan a sus casas. Otra Listo, pregunta sería, ¿y para ¿cómo? qué quieres esa pregunta? ¿Para qué quieres saber la respuesta a esa pregunta? Porque pues también es como, pues para mí es algo importante saber cómo ellos no, cómo se cuidan, cómo cuidan a sus familias. Porque pues más de una persona que pues, trabaja en el departamental han perdido a sus familiares, entonces mirar a ver cómo ellos tratan de sobrevivir a esto. No sé, todavía no encuentro la claridad en qué es lo que van a mostrar. O sea, esto parece más un poco de chisme, un poco de, a ver, cuéntenos lo que quiera, cuéntenos lo que sea, cuéntenos qué es trabajar. O sea, pero ¿cuál es la intención grande? Bueno, ¿Qué quiere entonces voy responder? a formular bien la pregunta, profe, y ya le digo, Ya, bueno, vale, ok. Veamos otro listo. ejemplo. Veamos a Ana Gabriela Delgado. ¿Estás por acá, Ana Gabriela? Sí, profe. Bueno, coméntame, ¿quién es tu grupo? Mi grupo está conformado por Ana Sofía Rosero, Alejandro Ordóñez, Marilyn Calvache y mi persona. A ver, mírame, Ana Sofía Rosero, Alejandro Ordóñez, Alejo Ordóñez, Marilyn Calvache Marilyn Calvache y mi persona Ana Delgado. y Ana Delgado. Listo. ¿Qué han pensado en trabajar? Nosotros hemos pensado trabajar en el impacto de las personas que trabajan en la salud, o sea, especialmente en la UCI del Hospital Infantil. Ya está, La pregunta, el tema ya lo tiene Santiago.
pero pues aquí él dijo que iba a trabajar como en el hospital departamental, sería Bueno, más con adultos. pero el Nosotros tema es el estamos, mismo, o sea, salud, medicina, el tema es el mismo. A ver, coméntame, ¿cuál sería la pregunta de investigación? la pregunta pues sería cómo los impactó de manera pues mental, familiar y profesionalmente. Además pues también queríamos preguntarles en la parte económica de cómo el gobierno los ayudó a ellos o si hubo un aumento de sueldo, algún bono, cosas por el estilo, que si ellos se vieron beneficiados por todo el labor que ellos hicieron. Ya, eso en cuanto a las preguntas y en cuanto a la observación, ¿qué observarían? ¿Qué irían a observar? Pues en cuanto a la observación, o sea, pensábamos hacer las entrevistas de manera telefónica, ya que mi mamá trabaja ahí en la UCI y ella me dijo que podía conseguirme como las entrevistas con las compañeras con las que ella trabaja. O sea, sería platicar personalmente con ellas o ya sea hacerles videollamada. Ya, pero y en materia de observación, o sea, ¿qué observarían? ¿Cuál sería el elemento a observar? O sea, la forma en cómo ellos fueron impactados, o sea, al momento de ver a los pacientes, al momento de estar en esa situación, cuando llegaba el paciente que le decían que tenía COVID o cosas así por el estilo, cómo ellos se sintieron, cómo están viviendo todavía esto, sus familias, cómo los impactó en general, en todos los aspectos. Ya. O sea, solo se haría a partir de llamadas. Pues la verdad sí, por cuestiones pues de riesgo y cosas de que no, o sea, Claro, ellos es son que, muy reservados. exacto, exacto. O sea, es que el hecho ya de decir visitar un hospital, pues genera muchísimo riesgo. O sea, no puedo irme a meter a una UCI solo para ir a ver cómo están, y menos a tomar fotografías, no se puede. Pero no sé, le sigue faltando la lógica de qué es lo que quiero explicar con ello. O sea, ¿qué quieren responderse o qué quieren explicar? ¿Cuál sería la dimensión explicativa más que narrativa? A ver, esperemos, hagamos una pausa aquí, espérame. Vamos con el siguiente. María Licet Urbano. Hola, profe. Buenas Hola, ¿cómo tardes. estás? Bien, gracias. ¿Con quién estás trabajando? Con Juliana Reina Ayala, Juliana Reina, Andrea Romero, Andrea Romero, eh, Laura Sofía Pupiales y mi persona. Laura y Licet Urbano. Listo, ¿qué tema? Pues, profe, nosotros teníamos como tres opciones, ¿no? Pero ya dadas que hemos visto que ya han escogido, teníamos entre la medicina, entre los animales, que han sido más que todos los, pues sí, los animales, pues los perros, los gatos, no sé, ¿no? Que han sido abandonados, y otra, pues, que era cómo ha acabado un local, ¿no? Pero no sé, nos enfocamos más como en el tema de los animales. Ya, ¿qué quisieran preguntar? ¿Cómo, cómo, pues, en qué medida o cómo les ha afectado, pues, en este caso a los caninos, la pandemia, ¿no? O sea, porque hemos visto que han aumentado los casos de abandono y que muchas personas, pues, han tenido la labor de cuidarlos y todo eso. Entonces sería como que, ¿cómo ha sido para estas personas también el apoyar a estos animales? Ajá, la pregunta sería esta, ¿cómo ha infectado el confinamiento, el COVID a los animales de calle o a los animales? Pues sí, a los animales de calle más que todo. Listo. Va bien, la pregunta va bien. Ahora vamos a los dos frentes. ¿Qué observarían? ¿Cuál sería el elemento a observar y cuál sería el elemento a entrevistar, por ejemplo? Mm, el observar sería como eh, el abandono. ¿Y en dónde lo observarías? Mm,
¿En dónde los observaría? O el grupo, ¿dónde haría un ejercicio de observación? Irse a un Mm, refugio, sí, sí, profe, o sea, esa era la idea, como ir a ciertas fundaciones o algo así para poder entrevistar este tipo de casos. ya. Si van a una fundación, ¿qué observarían? ¿Cuáles serían los observables? Mm, La cantidad de animales que están en adopción, ¿no? Comparando antes de la pandemia y ahora con toda la pandemia. claro, y las condiciones en que se encuentren, pues, los animales. Ya, vale. ¿Algún refugio al que tengan contacto? Pues mi compañera tiene como un cierto familiar que trabaja en este tipo de cosas, entonces podríamos entrevistar a aquella persona. ¿En dónde trabaja? La verdad no nos dijo exactamente, pero creo que es en el barrio del Rosario, si no estoy mal. ¿Ya hay una fundación? Pues sí creo. ¿Y está, Es que mi compañera está conectada? no nos ha explicado eso, ¿no? No, ese es el problema. Bueno, vale. Pregúntenle, o sea, el tema está bien, cómo ha impactado el COVID a los animales, a las mascotas, al aumento principalmente a los, a los animales de calle, a los animales callejeros, entender cómo ha impactado las creencias, por ejemplo, del hecho de creer que los animales son propagadores de virus, del hecho de, no sé si han Exacto, disminuido las adopciones, la gente ya no quiere adoptarlos, ir a ver cómo están las instalaciones de los refugios, cómo están los animales, qué nos cuenta la señora de la fundación, cómo se mantienen, si a pesar del COVID el gobierno sigue dando algunas ayudas. Entonces, ese va a ser como el epicentro. Hay que refinar detalles entonces como a dónde vamos a ir, quiénes van a ir, o sea, no es necesario que vayan todos como tal. Y muy importante, qué vamos a ir a preguntar, qué vamos a ir a observar. También eso es importante porque esa es la actividad para la próxima clase, o sea, tener ya como un boceto un guión, por decir así, de qué es lo que vamos a observar. O sea, no es una cuestión únicamente de ir a ver qué encontramos, sino tener un propósito. Y unas preguntas, por ejemplo, que se van a realizar, unas preguntas guías. ¿Listo? claro. Listo, profe. Vale, pero la Listo, idea, profe. la idea está bien. Por acá está María José Pérez. Sí, yo, profe. Hola María Eh, José. hola, profe. Mi grupo está compuesto por Juan David Erazo, Natalie Santa Cruz, Antonio Bolaños, Valentina Gómez y mi persona. Espérame, Santa Cruz, Antonio Bolaños y mi persona. Ah, y Valentina Gómez. Años y Valentina Gómez. Ajá. Bueno, como le dije en la anterior clase, nosotros vamos a trabajar con respecto a, a un restaurante que quebró y nuestra pregunta sería esta. ¿Cómo afectó el tema de la pandemia a los pequeños emprendedores de la ciudad, específicamente a los que poseen negocios alimenticios de larga trayectoria? O sea, Bien. lo que vamos a ver nosotros es cómo le afectó a ella, no solo a ella, sino también a la familia en forma económica y también en forma pues sentimental. Y ese sería como nuestro tema a investigar. Ya, listo. ¿Qué observarían? ¿Cuáles son sus propósitos de observación? ¿Qué quieran observar? ¿Cómo le digo? O sea, cómo ella le afectó, tanto económico como, como sentimental, porque, o sea, Sí, cuando sí, tú, pero eso tú lo respondes a través de entrevistas, preguntándole, pero observando, ¿qué información puedes sacar observando? eh, observando, ¿qué es Por eso? ejemplo, es que, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de la gráfica de Pablo Picasso, ahí no habían palabras. Todas las interpretaciones las sacamos a partir de observaciones, pero había que observar, habían observables.
la mujer en brazos, la bomba, los animales, esos eran los observables. Puede En ser este, cómo quedó el restaurante, cómo quedó, pues, o sea, ellos aún no han sacado las cosas, o sea, también ah, el comportamiento de ajá. la persona, de esa, esa, al momento de entrevistarla, y cuando nos respondan las preguntas, como que los gestos o el comportamiento de la persona. Y también cómo quedó el lugar a raíz de la pandemia, pues quedó eso. Ese es, Y los ajá. empleados que trabajaban en Ese el... sería el observable, entonces, el local. O sea, si pueden ir y ver el local, pues es genial Sí, porque ustedes van a sacar un relato muy fuerte. O sea, sin que nadie diga nada, el mero local ya les va a decir por sí mismo. Ver el claro, polvo, ver las cosas quedadas, ver cómo quedó desde la última vez que lo exactamente. usaron. Y el lugar aún están las sillas, están los tenedores, algunos vasos, pues lo que utilizaban en el lugar, pues ahí está sin utilizar y empolvándose, como usted dice. Ajá. Y ahí empezar a relacionar lo que vemos con las sensaciones de la persona que van a entrevistar, por ejemplo, con qué ojos mira ella las pertenencias del lugar, qué dice, cómo describe el lugar, que nos narre un poco de cuándo fue la última vez que lo vio lleno, por ejemplo, ver cómo lo narra, decir, no, estábamos todo muy bien. Entonces ahí está, miren, la combinación entre un observable y, ¿Ah? la fuente de información que son las personas de allí. Eso es importante tenerlo. Sí, es como un antes y un después del restaurante, o sea, antes de la pandemia, como la gente entraba y así, pues lo que dice ella, lo que vivió ella, y un después de cómo pues ya no se pudo abrir y quebraron. Listo, listo, vale. Entonces, está muy bien. Para la próxima clase, la idea es que ustedes traigan en una página qué es lo que se va a ir a observar, qué es lo que se le va a preguntar a la señora, si saben a qué local van a ir, cuál va a ser la pregunta de investigación, pues general. Entonces, ya tener como la estructura. Entonces ya tener, bueno, nosotros queremos analizar esta pregunta, nosotros queremos observar el local, en el local queremos observar cómo están las cosas, cómo se preservan y las vaciaron, ¿sí me entiende? Queremos ver las reacciones de la dueña, queremos preguntarle cómo se ha sostenido, cuáles son sus proyecciones. Eso, esa estructura es lo que van a compartirnos la próxima clase, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, está muy bien, muy chévere. Luego Bueno, sigue por acá Diego Zambrano. Sí, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Pues yo lo voy a hacer individual, profe, y mi idea era hacerle una entrevista a un conocido que cerró el bar. Ajá, y O sea, la pregunta sería, ¿cuál es la difícil situación por la que han tenido que pasar algunos de los dueños al tener que cerrar los locales? Bueno, ¿cómo quedó la última vez? ¿Cuál es el impacto tanto social como económico que han tenido que afrontar? ¿Y cómo se han mantenido también? tú puedes visitar el bar. Sí, 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 profe. Ya, listo. Entonces las recomendaciones serían un poco similares a las de la compañera. Visitar cómo está, o sea, tienes que tener un ojo muy finito para lograr detallar cómo quedó, cómo están las cosas, dónde está el polvo, qué se siente, cuál es la energía, porque un lugar un bar pues era de mucha energía, de mucha actividad. ¿Qué sientes cuando se entra? ¿Qué siente el dueño cuando abre las puertas? O sea, tienes que estar bien finito en la observación para lograr captar todas las dimensiones que están ahí y luego sí ya empezar a hablar con la persona, empezar a decirle, bueno, cómo fue la situación, cómo se proyecta usted económicamente y todo lo demás, ¿listo? Listo, profe. Entonces la idea es que tengas esto por escrito, o sea, antes de ir a hacer un trabajo de campo, que primero tengamos en una o dos páginas cuáles van a ser nuestras preguntas, qué vamos a ir a observar, cómo se llama el bar, cómo se llama el señor, o sea, ya tener toda la estructura, el boceto de lo que vamos a hacer para luego ponerlo en desarrollo. Listo, ¿Listo? profe. Listo, profe. Vale, está muy Gracias. bien entonces. Ya con eso complementamos lo de comidas, lo de animales de calle
lo de centros de lugares de recreación, como bares, discotecas, puede también incluirse. Vamos a ver qué dice Juliana Andrea Insuasti. Bueno, profe, nuestro grupo está conformado por Angie Ortega y Marisabel Medina y pues mi persona Juliana Insuasti. Vamos a tratar el tema de cómo ha afectado el COVID en el campo de la educación, pero en zonas rurales. Súper. Y bueno, Ajá. como objeto de estudio está como las escuelas primarias. Igual ahí tenemos como contactos por medio de María Isabel que nos pueden facilitar la información por parte como de la docencia. ¿Cómo ha afectado esto en primera instancia a los docentes y profesores ¿De dónde? de las escuelas primarias de las zonas rurales de ahí María Isabel no recuerdo de dónde son? ¿Está por acá María Isabel? Sí, profe. Profe, yo soy desde Funes. Desde el campo de acá, esta es como una zona muy rural donde está, por ejemplo, el pueblo y las veredas que están también junto al colegio. Ya, ¿cuál va a ser su observable? Pues, profe, yo me había enfocado más que todo como en en los cursos de segundo y tercer grado, porque pues como han sido como los más afectados, ya que ellos no tienen, ejemplo, cómo han manejado el internet, cómo ha sido para socializar con ellos, cómo los han tratado, qué se ha sentido, cómo asistir a la clase de un profesor, pero al mismo tiempo ir a clases de un niño, cómo trabajan sus talleres, sus trabajos, o sea, ver cómo desde los dos campos. Ah, ya, listo. Es decir, observar tanto a docentes como a estudiantes de escuelas rurales la dinámica que ha traído, la dinámica educativa que ha traído el COVID. Sí, Sí, profe. Ya, esa sería, es un gran tema. Como observable sería, por ejemplo, sería chéverísimo asistir a una clase, ¿no? Desde la óptica de la profe y desde la óptica de los estudiantes. Desde la óptica de la profe, ver, por ejemplo, cuáles son las relaciones de enseñanza, si es la misma personalización en el proceso educativo, ver los gestos de la profe, eso es muy importante, ver tal vez ella cómo reacciona tal vez a la atención o desatención de los estudiantes. Si van a revisar un estudiante en su clase, por ejemplo, ver si pone atención, si no pone atención, ver cómo toma apuntes, ver cómo se distrae, esos son observables, ¿ya? Mientras que la entrevista ya es después de la clase, hacerles unas preguntas, cuáles creen que han sido las principales dificultades, qué pasa cuando no se conectan todos sus estudiantes, o al estudiante preguntarle qué pasa cuando no tienes internet o cuando no entiendes algo. ¿Listo? listo, profe. Pero sí, está muy bien el tema, la pregunta, lo que queremos estudiar, cómo ha impactado el COVID los procesos educativos en regiones rurales. No sé si todas las integrantes van a van a ir al lugar o una de ellas va a hacer el trabajo de campo, por decir así. Pues eso No está lo estamos viendo todavía, profe, no bien. sabemos. Ajá. Pues lo Bueno, bueno es listo. que como estamos así cerca, pues por ayuda de mi familia sí podríamos como ver para hacerla mejor la reunión. Bueno, como ustedes consideren. Entonces, para la próxima clase no se olviden presentar esto en escrito, ya su pregunta, qué quieren hacer, dónde van a ir, con qué profe van a hablar, con qué estudiante, qué van a ir a observar, qué les van a preguntar, o sea, tener ya la estructura para luego irla a desarrollar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vale, muchas gracias. Por acá, Julián Andrés Suasti. María José López Daza, te escuchamos. Hola, profe, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Julián Lozano, Tatiana Rosero y Juan Sebastián Pazmiño. Nosotros vamos a... Espérame, Tatiana Rosero, y Juan Sebastián Julián, Pazmiño. Julián Lozano y, Juan Sebastián Pazmiño. y Juan Sebastián Pazmiño. Listo. Nosotros vamos a hablar sobre cómo ha sido el manejo que le ha dado la policía frente a la situación de la pandemia. Vamos a entrevistar pues a un policía o pues nuestra idea es como visitar un CAI
para ver cómo han llevado pues todo lo de los toques de queda y pues desde el comienzo, cuando empezó a las 4 y hasta ahora que el toque de queda empieza a las 12, cómo han hecho para llevar eso y eso, de eso sería. ¿Tienen contactos? Sí, tengo un amigo y pues varios amigos que trabajan en la policía y en CAIS. Ah, listo. Entonces, el observable sería, el espacio observable sería el CAI, ¿cierto? Sí, señor. Ver cómo, bueno, qué protocolos hay en un CAI, cuáles son las relaciones o en qué se transformó. O sea, eso me parece interesante porque yo diría a simple vista que los CAI siguieron iguales, pero sería interesante como preguntarles en ellos en qué cambió la dinámica de la policía, de las actividades de seguridad, de atender riñas, de atender casos de cuarentena, de atender fiestas. Eso es importante como preguntarles a ellos, pero también en el hecho de observar, ¿no? En los detalles tal vez que ellos puedan establecer. Sí, está bien. Está muy interesante la dinámica de la policía, de la seguridad y del COVID como tal. Entonces no se olviden para la próxima clase traer ya por escrito cuál va a ser su pregunta, a dónde van a ir, a qué CAIS específicamente, con quiénes van a hablar, qué les van a preguntar, qué quieren observar ustedes directamente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Ahora sí volvamos al inicio. Vamos a ver qué ha pensado por acá. Santiago Nicolás Obando. Sí viste entonces un poco, bueno, Santiago y Ana Gabriela creo que Delgado, sí vieron un poco que la dinámica no es solamente tal vez entrevistar y que nos cuenten, sino también recoger información a partir de lo que podamos observar. Eso es importante, pero es que ir a observar a una UCI, pues no es tan Pero, sencillo como digamos. pues Te es que, escucho. bueno, nosotros cambiamos, pues ahorita estábamos hablando y cambiamos de idea. A ver qué idea Tenemos tiene. dos, pero pues la primera esa no sabíamos cómo hacerla porque sería hacerle la entrevista a una trabajadora sexual. O la otra sería hacerle la entrevista a un docente. ¿Tienen el contacto de la trabajadora sexual? Pues es el problema, es irlo a buscar. Ir hasta allá, pero Ya no ha sé hablar con pasado. ellos No, es y muy llegar. difícil. A menos de que conozcan y sepan de una persona muy, muy cercana, se puede. De resto, no. Ya ha pasado, ya han querido hacer ese tipo de trabajos y es muy complejo porque muchas de ellas inclusive trabajan en redes, en organizaciones. Me recuerdo en el caso de un estudiante, un grupo de estudiantes que querían hacer un trabajo y le dijeron, bueno, ¿nos puede regalar 10 minutos para la entrevista? Una de ellas les dijo, 100 la hora. No, solo son unas preguntas. ¡Ja! Mi tiempo vale dinero, 100 la hora. Usted verá si quiere preguntar o hacer lo que se le dé la gana, pero vale 100 la hora. Entonces dijeron, no, vamos donde otra. Fueron donde otra, buenas, te podemos hacer unas preguntas. Ella muy amable les dijo, sí, claro, cuéntenme. Empezaron a charlar y llegaron los señores, porque ellos las vigilan, o sea, ellos trabajan en una red. Entonces llegaron dos tipos muy mal encarados, con armas, amenazarlos. Bueno, ¿y usted qué es que me está aquí ocupando la atención de las chicas? ¿No ve que ellas están trabajando? O pagan o se abren de aquí, y entonces ver a dos manes armados apuntándote, diciéndote, pues, bueno, ¿y usted qué es? ¿De la policía? ¿Qué viene a hacer aquí? Ellas están trabajando, ¿no? Entonces es bien, bien denso. Por eso siempre cuando se hacen este tipo de trabajos, debe ser o sea, debe ser conocida, pues. O sea, debe ser un contacto, qué sé yo, una amiga muy cercana o un contacto muy cercano, porque así como así, no, ya tenemos muchas experiencias de que es bien, bien difícil acceder a información. Pues esa sería una idea. O la otra sería hacerle la entrevista a un docente. Educación y COVID ya está, ya lo mencionó la compañera. ¿Y Ya van a, universidad Ah, puede ser? pero bueno, ¿y qué mirarían de nuevo? ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál sería como lo nuevo, lo innovador?
O sea, acá las compañeras nos mencionan es que no es solo ver educación y COVID, sino verlo en un contexto rural. O sea, si ya de por sí no hay internet, si ya de por sí no hay condiciones, ahora sí imagínese con una situación de pandemia. O sea, si antes de la pandemia a lo mucho tenían un celular o un computador, tal vez, no sé si internet, pues ahora, entonces mire que tiene un aditivo especial. ¿Ustedes qué quieren examinar de nuevo de especial? Para que lo piensen ahí. Ana Gabriela Delgado, ¿qué han pensado? No, pues, profe, nosotros pensábamos seguir con el tema del hospital, pero pues ya que no tenemos esa manera de ir a observar así, o sea, todo hacerlo de manera virtual y conseguir, pues yo podría de mi parte, como mi mamá trabaja en el hospital, conseguir pues los contactos que han sido pues más cercanos a los pacientes y conseguir como esas reuniones virtuales para mirar pues en sí cómo ellos se expresan, cómo ellos nos cuentan sus experiencias y así, ya que pues no podríamos ir a observar detalladamente pues ahí en la UCI, pero quisiéramos pues que ellos nos cuenten cómo son las situaciones allá de manera detallada, también pues preguntándoles cómo ellos se han sentido y todo. Tú dices que tienes un contacto en el hospital. Sí, profe. Mi mamá trabaja como enfermera jefe y ella me dijo que me podía colaborar para conseguirme las entrevistas con un terapeuta, un doctor, una enfermera auxiliar y una doctora. Yo creería, o sea, si enfatizamos en la etnografía dentro del campo de la salud, de la pandemia y demás, que lo observable y la dinámica sería sobre ella misma. Profe, Dime. o sea, yo estoy con Ana, ¿no? Nosotros pensábamos hacerlo directamente, no guiándonos en sí con los enfermos, sino directamente con los trabajadores, pues, de la salud, dentro de, pues, cómo les ha afectado dentro de su trabajo, o sea, en los niveles de si es enfermera, si es doctor, o sea, cada uno con su diferente trabajo dentro del hospital, dentro de su organización, la jerarquía que ellos llevan, porque ellos también tienen, pues, su orden y pues sus niveles de, pues cada uno que maneja dentro de diferentes áreas, entonces creo que sería eso más el objetivo que nosotros queremos mirar. Ya. Mira, Marilyn y Ana Gabriela y quién más es acá, y Ana y Alejo. Yo creo que la etnografía puede versar no sobre la UCI, no sobre el hospital, no sobre los pacientes, porque obviamente el acceso a ellos es muy, muy complejo, sino a la vida social y la vida familiar de la mamá de Ana Gabriela que dice que trabaja allá. Es decir, hacer la etnografía sobre ella misma. Ver cómo llega a la casa ya es un proceso de etnografía. Ver cada detalle desde cuando llega a la casa, cómo hace, qué hace para descontaminar, cómo hace para vestirse, qué hace, o sea, hacer una observación minuciosa desde que llega a la casa, desde que se baña, desde que hace todo su proceso de desinfección, cómo es su vida familiar en el día a día y luego cómo se prepara nuevamente para salir y a su trabajo, o sea, cuál es el protocolo. Eso desde la observación, es decir, ella es el observable, su vida cotidiana es el observable, cómo llega a la casa es el observable, qué hace antes de irse, ¿sí me entiende? Entonces no es el lugar, no es el hospital, sino ella en sí mismo. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, profe. Esa pues sería otra manera de pues de explicar todo. O sea, basándose solo en la experiencia de ella, ya no sería necesario de los demás que trabajan en la UCI y el hospital en general. Ajá, ajá, netamente de ella, porque seguramente ella va a replicar actividades que hacen otros trabajadores de la salud, o sea, lo que ella hace, los procesos de desinfección, los temores que ella puede sentir, cómo se prepara antes de salirse para su trabajo. Muchas veces lo pueden replicar otros trabajadores de la salud y no necesitamos ver a cada uno cómo es su vida cotidiana, sino verla a ella, centrarse pero en absolutamente todo. Desde que se despierta tienes que hacerle un seguimiento y tome nota
¿Dónde están los finos detalles? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo le prepara sus cosas? ¿Qué hace con la ropa cuando llega, por ejemplo, a la casa? Entonces es una descripción densa de cada uno de esos pasos, de esos rituales, y luego ya conversar con ella. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuáles son sus momentos más estresantes, sus momentos de mayor preocupación? ¿Usted qué piensa al llegar a casa? ¿Siente temores? ¿Se siente segura? ¿Qué hace o qué siente antes de irse a su trabajo? O sea, el objeto de análisis es ella, solo ella en sí misma, como una persona que trabaja en el espacio, en el mundo de la salud. Entonces ya no vamos al hospital, ya no hablamos con los enfermos, enfermeros, médicos, sino ella, como madre de hogar, ya como madre de familia, como trabajadora en la dimensión de la salud, como ser humano que está cerca a una de las pandemias más grandes a nivel mundial, y verla en sus diferentes actividades y preguntarle y sacar información y registrar esa información. Ese sería el epicentro, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Una Bueno, pregunta, ¿se podría hacer también como una evolución de cómo fue desde que comenzó la cuarentena hasta el momento de ahora? O sea, las cosas que han cambiado en la rutina de ella. sí, ajá, también puede ser como esos cambios, esas transformaciones, ajá, cuando apenas inició en el auge estos últimos días. Obviamente tienes que decirle que la vas a observar para un trabajo, porque ella se va a sentir observada, ¿no? Como que, bueno, ¿y por qué me está mire y mire todo el día? Tú le dices que nada, pues ella tiene que actuar normalmente. La etnografía es ver a la persona en su contexto natural, pero tú estás con el ojo analítico y observable de dónde están los finos detalles. O sea, el único lugar a donde no la podrías acompañar es cuando ya se vaya a meter a la ducha. Ahí es el único lugar donde, bueno, pausemos la etnografía. Pero de resto hay que hacerle seguimiento desde que llega, desde que pone un pie en la casa, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Cómo maneja la ropa? ¿Cómo maneja toda su indumentaria? ¿Ya? ¿Cómo se desinfecta? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo abraza a los demás? ¿Cómo los saluda? En su cuarto, entonces mira que ella en sí mismo es el objeto de análisis. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, para la próxima clase, entonces ya por escrito, la pregunta, la persona, cómo se llama, dónde trabaja, qué le vamos a observar, qué le vamos a preguntar para ya tener nuestra estructura. Vamos a ver, ¿quién más hay por acá? Por acá está María José Arboleda, está por acá. Hola, profe, buenas tardes. Hola María José Arboleda, te escucho. ¿Quién es tu grupo? Bueno, profe, queríamos hacerle una pequeña pregunta. Es que nosotros somos 4 personas y pues quedaría por fuera una. Entonces queríamos saber si el trabajo lo podemos hacer un poquito más extenso, si podríamos hacer un grupo de 6. No, ya es muchas personas, 6. Perfectamente surgen dos grupos de a tres. Entonces, no se podría, profe. Dos grupos de tres, uno de cuatro, uno de dos. No, muchas personas, ya 6. Empezamos en cuatro, alargamos a cinco, si alargamos ahorita a 6, luego hay que alargar a 7, pero si ya alargamos a 7, ¿por qué no a 8? Pero si de 8 a Bueno, 9 profe. solo es uno, entonces, Profe, puedo, entonces, bueno, ahorita hablo eso con él. Entonces, podríamos enfatizar ya en la pregunta. ¿qué pregunta van a trabajar? Profe, nosotros nos vamos a enfatizar en la salud psicológica. Nuestra pregunta es, ¿por qué en épocas de pandemia se elevaron los índices de suicidio e intento de suicidio? Tenemos fuentes, hay una psiquiatra infantil, tenemos 2 psicólogos, una de ellas, que es psicóloga, hizo un documento acerca como de la salud mental, del por qué se elevaron los índices de la salud mental, no solamente de jóvenes, sino también de personas adultas. Entonces nos tendríamos esas 3 fuentes primordiales y también tendríamos como unas 2 fuentes acerca de 2 casos que sucedieron de suicidios. Entonces nuestra profundidad es la salud psicológica del individuo, ¿no? Del ser humano.
Ya, Entonces, esas serían como nuestro apoyo de fuentes. Además de eso, pues también buscaríamos documentos confiables y índices pues de por qué se elevaron, entrevistas, y además de eso también buscaríamos como la alternativa de hacer encuestas, ¿no? A personas que de pronto les ha sucedido este caso para saber cómo pues está, o por qué se eleva, o cuál es el punto, si es la ansiedad o si es el estrés o si es el encierro. Entonces, ese era como que nuestro tema. No sé si le parezca bien, profe, pero esa ya. era como nuestra idea. Verá, está revolviendo muchas cosas que todavía no, o sea, que no son el epicentro de la etnografía. Primero, partamos de lo siguiente, de identificar cuál es el espacio, quién es el observable, qué es lo que van a observar. No, no a preguntar, a observar, solo observar. ¿A quién van a observar? Mm, como, a ver, Por ejemplo, mira al compañero que decía que quiere analizar el impacto del COVID en un bar, creo que era. Él, aunque no le pregunte nada a nadie, con el solo hecho de entrar a uno de estos lugares al bar, él puede ya empezar a generar información. En cambio, ustedes se centran mucho en que van a van a obtener una encuesta sobre una persona, van a buscar un libro, pero el sentido de la etnografía no está tanto en preguntarle a expertos, ya, sino en preguntar, como dijimos, a la fuente directa. Es decir, nos interesa más los relatos de personas que han intentado suicidarse que los psiquiatras que estudian el suicidio. Entonces, eso era precisamente lo que nosotros analizábamos, que la etnografía no es preguntarle a alguien sobre, sino a la persona que estuvo en el proceso, que conoce el proceso desde adentro. Obviamente el psiquiatra lo analiza muy bien, pero necesitamos es la situación de la persona como tal. Y por otro lado, las encuestas no son necesarias en este tipo porque lo que queremos es observarlos, o sea, más allá de preguntarles es el hecho de observar. Sí veo complejo tal vez encontrar a alguien que pueda contar su historia de suicidio. No sé si tengan algún contacto a ese nivel. Pues, Sí, ¿verdad? a Pues ver, sí, mi compañera. pues profe, yo la verdad pues sí tengo personas conocidas que, pues, que estuvieron como en este punto, ¿no? Entonces, la verdad pues sí, sí es un poco complejo como tocar el tema, pero pues sí, ahorita. Claro. O sea, a mí que me pregunten, ¿por qué se iba a suicidar? Y que lo hagan, y que lo hagan recordar todos los motivos. Capaz que le vuelven a despertar el espíritu suicida, pues. Y eso es muy peligroso. Luego van a decir que fueron ustedes las culpables, ustedes le hicieron recordar la quiebra del negocio, ustedes que me le hicieron recordar cuando lo dejó la esposa, el esposo, ustedes que me le hicieron recordar la muerte de su familiar. Entonces, hacerles recordar estas cosas, pues puede incitarlos nuevamente a caer en episodios de depresión. Y ustedes quedarían con un 5, pero pues la persona quedaría con nuevamente, ya se había recuperado, ya había olvidado, ya estaba un poquito mejor y ustedes llegaron nuevamente a revolver estas situaciones psicológicas sensibles. Me parece delicado, además de que hablar de esos temas, a menos de que sea una Profe, persona completamente cercana. profe, pues yo sí tengo fuentes cercanas que les ha sucedido este caso, y pues no sería como que nosotros, o sea, pues yo creo, ¿no? Que en la parte periodística no es como que ser uno tan así, tan insensible como que de una preguntarle, pues como que su acontecimiento. Pero también otra estrategia que se podría hacer es que como tenemos varias personas que son, pues psicólogas, pues hacer la entrevista pues con el acompañamiento de ellos, obviamente que nos asesoren un poco para nosotros poder hacer una entrevista de que no afecta al individuo como tal, y no como decirle, oye, pues cuéntanos, no, sino como que llegar de una manera natural,
y pues que las cosas fluyan sin que perjudique al individuo. Pues ese creo que es mi alternativa, donde no dañaría ni el estado emocional ni mental de la persona, obviamente con un acompañamiento de un profesional que esté al respaldo de nosotros, ¿no? Entonces, pues creo que ese también sería una buena estrategia para poder hacer un buen trabajo y que pues, la persona no quede afectada. Ya, me sigue pareciendo muy, muy delicado. Este creo que está peor que irse a meter a una UCI, porque es hablar en serio con situaciones y dimensiones complejas dentro del campo de la psicología y la psiquiatría, porque es un tema bastante delicado. Y el observable, no sé, lo veo muy distante, porque es mucho de hablar. O sea, estamos supeditados a que nos cuente, pero mire que en los otros casos estamos también observando. No se olvide que la observación es fundamental para este tipo de ejercicios. Por ahí Profe, están las compañeras que van a ir a observar un refugio, van a observar cómo quedó un restaurante, van a observar cómo quedó un bar, van a observar cómo es una clase en un contexto rural, van a observar un CAI. Entonces, falta el observable. Ustedes están concentradas en mucho desde lo que nos cuente, lo que nos diga, pero ¿qué vamos a observar? ¿Cuál es el espacio? Piénsenlo un poco mejor. profe, Daniela, te escucho. profe, sí, yo hago parte del mismo grupo. También pues Ah, ya. teníamos otra propuesta en caso pues, de que esta no sea del todo pues adecuada de acuerdo pues al tema, sí sabemos que es complejo. Teníamos la propuesta de hacer la etnografía teniendo en cuenta las consecuencias económicas, socioeconómicas que ha traído la pandemia para los trabajadores de la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Qué le parece esa propuesta? Ah, o sea, ¿se van a ir a observar Rumichaca? Lo que pasa es lo siguiente, profe. Mi papá, él es administrador, él trabaja en la frontera con una empresa de transporte internacional, tiene muchos conocidos y pues él pues hace parte, sí, de ese tipo, de las personas que sufrieron esas consecuencias y pues hasta el día de hoy las han sufrido porque se han ido reactivando sectores de la economía en diferentes partes, de diferentes maneras, pero el único sector que pues sigue sin reactivarse por diferentes índoles, es el sector del transporte y el sector comercial en la frontera. Y créame que, o sea, son cientos de familias que están sufriendo las consecuencias. Claro. Cuando dices frontera, ¿qué lugar estás hablando? Rumichaca y lo que, o sea, sobre todo la parte de Rumichaca, sí, pero hay que tener en cuenta que quienes trabajan en Rumichaca son personas que por lo general viven en Ipiales, ¿sí? Ipiales, Rumichaca, y pues esa sería como la parte como tal. Y ese sería el observable, o sea, se van a ir a observar cómo está la situación en Rumichaca. Profe, pues mi papá fue hace unos días y, no sé, me comentó, me trajo fotos, me mostró videos. Ese pues sería pues otra opción. Tenemos esas dos opciones. O sea, pero tú no irías. ¿Tú dónde vives? ¿En Bueno, Ipiales? no, yo estoy viviendo ahorita en parte, profe. Ya, pero necesitamos observar, como dijimos, la etnografía es ir a observar uno con sus propios ojos, porque no es etnografía que le cuenten, que le comenten. Perfectamente podría haber un documental yo en YouTube desde un dron, pero no es etnografía. La etnografía, como les digo, Claro, es ir in situ a observar y palpar con sus propias perspectivas, porque la perspectiva que tengas tú, pues puede ser muy diferente a la interpretación que te pueden dar. claro, Yo puedo podría ir a ser Rumichaca también y eso, ¿no? No lo había tenido en cuenta, pero sí, o sea, sí habría la opción de ir hasta allá, ¿no? También. ver cómo ha No, impactado el COVID en un sitio de frontera como Rumichaca. Antes de la ajá, pandemia, ¿cómo era? Uno lo que se alcanza a acordar era con mucho movimiento, carros pasando los comercial, puentes. urgente todo el tiempo. Ajá, ahora sería interesantísimo, o sea, si logran ir, sería interesante que ustedes hagan una descripción detallada de cómo está. Yo no tengo ni idea, eso sería un aporte grandísimo de que ustedes puedan describir cuál es el ambiente, qué están haciendo, qué dice la gente, empezar a describir eso. Me imagino que debe estar lleno de vallas porque está cerrado, debe haber mucha gente,
¿Qué pasa con los sobre inmigrantes? todo ¿Estará, los venezolanos que están pasando por las trochas. ese sería un buen tema. Si ustedes correrían con el riesgo, obviamente es riesgoso irse a un lugar de esos. Claro. Profe, pues Porque sería cuestión de hablarlo con mis compañeros, a ver pues si no es posible. De ser posible, sería una buena opción. sí, de ser posible, sería una muy buena opción, porque es etnografía, o sea, sin necesidad de hablar con nadie, con el solo hecho de observar, ustedes van a empezar a recoger información, información de lo que observan, de lo que detallan. Y para entrevistar, pues puede ser a un o que otro comerciante que esté como en esa zona y hacerle algunas preguntas. Pero miren que ahí sí combinamos las dos estrategias, observación y entrevista. Listo, profe. Y en cuanto a lo de la psicológica, que le comentaba a mi compañera, ahí el problema es que, o sea, hablar con los afectados es duro, ¿verdad? Por eso es que sucede. Sí, eso es muy sensible. Sí, Es muy complejo. bueno, profe, entonces yo me comunico con mis compañeros y ya le avisamos para lo de la temática. Bueno, ¿quién es el Listo. grupo? María José Arboleda, Daniela Juan Villota. Ignacio Ceballos, Esther Villota, Giselle Botina. Creo que hasta el Espérame. momento sí. A ver, María José Arboleda, Daniela Villota, Ignacio Ceballos, Lizeth Botina, Lizeth Botina, creo que sí, profe. los cuatro. Creo que sí, sí, porque Listo. estábamos. Ajá, sí, bueno, Bueno, vale, muchas gracias. Piénsenlo a ver si hacemos esa incursión al lugar de frontera o pensamos en un objeto de estudio también que puede estar más cercano, no es necesario irse, mejor dicho, al Amazonas para hacer una buena etnografía. Hay buenas etnografías para hacer aquí dentro de la ciudad. Lo importante es que no solo nos centremos en preguntar, en hacer entrevistas, sino también en observar. Aquí ya hay muy buenos ejemplos de cómo a partir de la observación puedo recoger información. Por acá está Jaime David. Nos dice en el chat, no sé si les parezca, pero un buen tema sería visitar los ancianatos y observar el estilo de vida de aquellos que viven ahí. Sí sería bueno, pero no están dejando entrar en los ancianatos por cuestiones de bioseguridad. Creo que están cerrados, están clausurados porque ahí hay población muy vulnerable, muy susceptible. Hasta lo último que sé es que los ancianatos no están permitiendo visitas ni ingresos. Jaime, ¿estás por acá? Ok, entonces descartado. Bueno, volvamos al primero. ¿Cómo Profe, era Santiago Nicolás Obando? Dígame, Jaime. profe, en estos momentos yo estoy en la Laguna de la Cocha y por acá, como un buen objeto de estudio, estoy viendo cómo afectó la economía en este lado, porque acá se maneja mucho lo que es el ecoturismo. Entonces, en medio de la Ah, pandemia, como ya no ha habido ecoturismo, no ha podido mantener, digamos, una economía muy estable. Entonces, podría, además de realizar algunas entrevistas, pues mirar otros aspectos, por ejemplo, aspectos ambientales. Por ejemplo, con el ecoturismo, muchas personas han optado, por ejemplo, las quemas de carbón porque ya sería lo único que les permitiría sobrevivir y eso. no, pues usted está en la meca para hacer una Y etnografía, porque usted sí puede combinar los dos elementos de la mejor forma. O sea, usted va a ver las implicaciones del COVID tanto en el ecoturismo como en la dimensión ambiental. Yo creo que los animalitos deben estar felices que ha reducido el número de gente que iba a botar basura, a hacer ruido, a talar bosques. O sea, yo creo que la naturaleza se ha restablecido con esto del COVID. Inclusive había unos videos de que en Venecia volvieron a aparecer peces, delfines, porque ya no había tanta conglomerado de gente, que en los bosques se han visto avistamientos, se han realizado avistamientos de osos, de especies que se creían perdidas. A mí me parece interesante su propuesta y usted pues que vive allá muchísimo mejor, o sea, usted con el mero hecho de salir, darle una vuelta al municipio, ver cómo está las dinámicas comerciales, ver cómo está el medio ambiente. Entonces, eso ya le permite a usted tener un relato genial, además de que usted va a estar en un ambiente natural, que eso pues motiva muchísimo a inspirarse, a describir lo que más se puede. Usted puede describir los sonidos, la brisa, el frío, la gente, el lugar, el agua, y puede hacer unas entrevistas a los comerciantes del lugar,
qué ha pasado, de qué están viviendo, cómo ven ellos una reactivación económica, qué proponen. Entonces yo creo que usted tiene un buen tema con ello. ¿Está trabajando solo o con alguien? Solo, pues no tengo con quién trabajar. Bueno, pero tiene un tema no, no. Grupo Me alivio por 9, acá, dijo. Jaime. Es que usted, claro, al vivir allá, tiene pues un excelente espacio para hacer etnografía. Espero que quede muy bien su relato, porque necesita un 5 para salvar la materia. Listo, 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 listo. Bueno, En listo. eso, de ¿Alguien eso me más? encargo. Bueno, tiene un buen espacio. Vamos a ver. Santiago Bando, ¿qué ha pensado? Pues, profe, la tercera idea. De pronto, algo del terminal de transportes, cómo afectó la pandemia, que tuvieron que cambiar para reactivarlo, para que pudieran usarse los transportes, la cantidad de gente que viaja, si todos los destinos están disponibles, el tiempo de viaje también, o cómo han cambiado las tarifas. No sé, profe. Sí, esa sí está bien. Y el observable no es tan riesgoso como irse a una UCI, compañeros y compañeras. No, pues es ir al terminal y preguntarle a la gente, básicamente. Tiene que ser muy susceptibles, o sea, en las dinámicas también del terminal, de las salas de espera, inclusive de los mismos buses. O sea, yo todavía no me he subido en un bus, o sea, descríbanos con lujo de detalles cómo es subirse en un bus intermunicipal. Es cierto de que solo se puede uno por silla. Esa es una buena descripción. ¿Cuál es el protocolo de un pasajero antes de subirse a un bus? ¿Sí me entiende? Ustedes tienen que estar bien observadores, tienen que estar bien observadores en cómo están los pasajeros subiéndose en los buses, por ejemplo, en esas busetas que eran bien pequeñitas, hijo de madre, que ya de por sí uno iba a la de cachete con cachete, ¿cómo van ahora? Porque por ahí he mirado en casa denuncias que están despachando los buses llenos a cupo completo. Ajá, y entonces la pandemia, ¿dónde nos quedó? No, con abrir la ventana un poquito, ya, chao pandemia. Hagan ese tema está bien bueno, porque usted les va a permitir, con la mera observación, descubrir muchas cosas. Es cierto de que solo puede ir uno por banca, porque donde ustedes logren observar que hay un bus que está saliendo lleno, describan al máximo, pregúntenle a la gente, oiga, ¿y usted no tiene miedo? Vea, va cachete con un señor ahí. ¿Dónde es Mantosa, mejor dicho, aquí todo el mundo se va para el abismo? Pero ese sí es un muy buen tema, o sea, traten de ser ¿cómo? Traten de ser muy observadores. ¿Cómo están desinfectando a los pasajeros? ¿Qué pasa con las maletas? Si es posible que se puedan subir medio a un bus a observar, a chismosear. O sea, para hacer una etnografía hay que ser un chismoso de primera porque uno tiene que estar observando, mirando, preguntando, ya indagando, recogiendo información y luego en su relato ustedes van a describir con lujo de detalles cómo es hacer un viaje intermunicipal, a dónde están ya disponibles los viajes. Es cierto que solo va uno por banca, vale más los pasajes ahora. En tiempos de pandemia, ¿de qué vivían los conductores si no habían buses, si se restringió todo eso? O sea, ese sí es un muy buen tema de investigación porque les permite combinar la observación y las entrevistas a personas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces para la próxima clase tráiganme ya escrito, como les digo a todos, un documento. Yo creo que en 1 o 2 páginas pueden empezar a colocar. Primero, los integrantes del grupo. ¿Listo? Segundo, vamos escribiendo por aquí. Primero, integrantes. Listo. Segundo, el tema o el título que van a estudiar. Pónganle por lo general los títulos son llamativos, ¿no? Debe ser un título que te atrape, un título como que genere imaginación, como, qué sé yo, entre los ires y venires del terminal, no, algo más creativo. Luego la pregunta de investigación, es decir, lo que se quieren responder. La pregunta iría más algo así como, ¿qué impactos ha tenido el COVID o qué impactos ha tenido el distanciamiento social o qué impactos Estamos pensando siempre en los impactos, ¿qué impactos sobre esto?
Los integrantes, entonces, el título, la pregunta, ya, iríamos a describir un poco la población de nuestro análisis. En algunos casos la población es una persona, no importa. En otros casos la población es el lugar de frontera. En otros casos la población es el municipio de La Cocha. En otros casos la población es el terminal. En otros casos la población es mi mamá, pero pues hay que describir quién es, quiénes son, por qué a ellos, qué particularidades tienen. Luego vamos a describir un poco los observables, es decir, qué es lo que a usted le interesa observar, ¿ya? Acá a los compañeros de la terminal les interesa observar cuáles son los protocolos de seguridad en el terminal, cuáles son los protocolos de seguridad para subirse a un bus. Ustedes van a ir a observar cómo están distribuidos en un bus intermunicipal. Ustedes van a ir a observar qué protección tienen los pasajeros. Esos son los observables, ¿ya? Cada uno de ustedes debe tener un observable, ¿ya? Y el otro son unas preguntas guía. Las preguntas guía, obviamente durante su trabajo etnográfico se les va a ocurrir muchísimas preguntas. A medida que apenas observan algo raro, preguntemos. Pero ustedes deben tener como unas preguntas de base, ¿no? Unas 3 o 4 preguntas como para empezar la conversación. Unas 5 preguntas como para, bueno, vamos a partir de ellas. Si ya en el camino aparecen más preguntas, pues listo. Pero usted tiene que partir de unas. Estos son los entregables para el día miércoles. ¿Listo? Entregable para el día miércoles. Yo creo que aquí se le va 2 páginas. Integrantes del grupo, nombres, apellidos. El título de su trabajo, ¿cuál sería un posible título? Porque muchas veces inclusive estos títulos son tentativos, porque cuando ustedes hacen su etnografía van a encontrar una frase, unas palabras que los marca. O sea, son unas palabras muy fuertes que muchos cuando hacen su etnografía colocan esa frase como su título. ¿Listo? Entonces, en algún momento, en alguno de los entrevistados va a decir algo como que a usted le trastocó el corazón y usted dice, este va a ser el título de mi trabajo porque es la frase más fuerte de todo el proceso, pero hasta el momento hay que tener un título como opcional. La pregunta de investigación, tercer punto. Cuarto punto, una descripción de la población de análisis, ¿ya? Si voy a observar a los pasajeros, al dueño de un restaurante que quebró, a la policía, a la trabajadora de una entidad médica, ya aquí a los comerciantes de un lugar ecoturístico, descríbalos un poco quiénes son, dónde trabajan. Si usted ya sabe el restaurante, pues cómo se llama ese restaurante, cómo se llama ese bar, dónde está ubicado ese CAI. ¿Listo? El 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El quinto punto son los observables. ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Qué me interesa observar? Cómo se distribuye la gente, cómo quedó ese lugar, cómo quedó ese bar, cómo se descontamina una persona que trabaja en una ala médica, es decir, lo que voy a observar, en lo que me voy a concentrar. Y el sexto punto, el último punto, unas preguntas guía. ¿Listo? Unas preguntas guía que voy a desarrollar. El miércoles la socializamos y usted ya va a poder realizar todo el trabajo de campo. Para ello ya les digo cómo vamos a irlo relacionando porque necesitamos tiempo también para realizarlo. ¿Listo? Por acá nos dice Laura Valentina Mosquera. ¿Podría intervenir? Te escuchamos, Laura. Hola, profe, buenas tardes. Sí, mira, pues la pregunta que habíamos planteado con mi compañera era que cuál es el efecto que ha causado el COVID en el proceso migratorio de venezolanos en Colombia. Pues ha sido como un tema muy fuerte, que sobre todo aquí en Nariño se ha visto reflejado, cómo nos hemos visto invadidos de venezolanos y que en tiempos de COVID pues se vieron muy, muy, muy afectados, mayormente de lo que ya estaban. Entonces, y sería pues, digamos, un estudio muy cercano, ya que en cada esquina uno encuentra venezolanos. Ya, o sea, espérame, pregunta. ¿Ya no van a estudiar en Rumichaca como sitio de frontera? No, no, profe. Ah, ya, o sea, lo que ustedes quieren estudiar, hacer una etnografía de la dinámica migratoria venezolana en la ciudad de Profe, Pasto, perfectamente. Correcto. lo de la
Ellos no son el grupo Sí, de Rumichaca. nosotros no somos los de Rumichaca, profe. Ah, Creo son que otro grupo. Ah, ya. ¿Ustedes qué grupo son? Espérenme. no, solamente somos mi compañera Angeli Arciniegas y mi persona, solo las Ah, dos. de razón no las tengo por acá, son el grupo 10. Grupo 10, Angeli. Arciniegas y Laura Valentina Mosquera. Ah, ya, perfecto. Laura Mosquera. Sí, perfecto. Es un muy buen trabajo. O sea, ustedes pueden analizar la migración venezolana solo con el solo hecho de centrarse a observar. O sea, ustedes pueden coger un grupo, una población que ustedes conozcan en algún semáforo, en algún lugar de la ciudad, o sea, observarlos, qué hacen, cómo se la pasa el tiempo, cómo obtienen recursos. Hay algunos que traen niños, cómo es la relación con los niños. Y si ya pueden acercarse a alguno de ellos, generar algunas preguntas. Hey, ustedes en tiempos de COVID, ¿qué pasó? ¿Cómo pasaron el tiempo? ¿Cómo pasaron la pandemia? Entonces eso es importante y si venden algo, pues tratar de ayudarles porque la situación es bien, bien compleja de ellos, ¿listo? Pero sí, es una muy buena idea. Sí, profe, y pues tengo una, digamos, unas personas de Venezuela que en mi casa nos ayudaron con algunos trabajos de carpintería, entonces por eso se me ocurrió, ya que ellos pues contaban diferentes historias de cómo, pues que les tocaba, mejor dicho, rebajarse a cualquier trabajo así les pagaran 5.000 pesos con tal de comprar 1.000 de pan y una gaseosa para comer. Entonces me parece que es importante pues también estudiar ese lado de la historia. Sí, buenísimo, buenísimo. O sea, si ya de por sí ser inmigrante es difícil, ahora sí, imagínese ser inmigrante en épocas de pandemia. Sí, total, o sea, la Mi situación de madre. los venezolanos era un caos antes de que iniciara el COVID, entonces ahora sí, pues el COVID lo remató más o menos. Vale, profe, mil Listo, gracias. está muy bien. Listo, entonces, ya sabemos cuáles son los puntos para entregar el próximo miércoles. Ya están cantando los himnos los señores de la selección. ¿Alguien más Profe, saltó por aquí? profe, Dime. mi grupo. Ah, falta un grupo. Sí, profe, que sería Carolina Cabrera y mi persona, Sofía Torregrosa. Carolina, Cabrera y Sofía. Ujú, Sofía Torregrosa. Profe, Listo. pues la idea que teníamos nosotros es como pues investigar sobre cómo ha afectado a los deportistas la pandemia. En este caso, pues la persona que nos podría colaborar sería mi mejor amiga, que ya es tenista, y pues ella ha tenido le ha afectado mucho por lo que ella ha ido a Panamericanos y a otras competencias y no ha podido y pues eso como que le ha abrumado bastante a ella porque pues Pero ella le dedicaba como mucho tiempo pues a lo que es el tenis y pues su deporte. ya, Entonces como, pregunta, para ahí. ¿Cuál es el observable? ¿Qué van a observar? o sea, como le digo, profe, en cómo pues a ella le ha afectado y a la escuela también, porque pues ella nos va a llevar a la escuela en la que ella está y a sus compañeros, porque ahorita volvieron a reanudar los entrenamientos, ahorita hace poco, hace como una semana. Pero no entiendo, o sea, obviamente ella nos tiene mucho por contar, pero no sé es qué vamos a observar en la escuela. ¿Sabe qué me parece más interesante? No sé qué le parezca. Ir a hacerse una observación etnográfica al Parque Bolívar un domingo. ¿Ustedes han visto cómo está eso? Un domingo en el Parque Bolívar. No. Eso sí me parece una etnografía genial. Váyame a ver el poco de niños que hay entre sí en los juegos, en las relaciones, jugando, o sea, en plena pandemia mundial. Obviamente el entretenimiento tiene que estar en alguna parte del mundo, pero me parece bien, no sé, hay mucho por observar en un lugar como estos. Es que no encuentro tal vez el observable de lo que tú me cuentas, o sea, no sé dónde está lo que van a observar, o sea, van a ir a la escuela de tenis y ¿qué observarían? ¿Cómo qué? Si ya están retomando sus entrenamientos. No, o sea, podemos ir allá con el entrenador y hablar con él en cómo él daba sus clases antes, porque ellos tenían que ver sus clases de manera virtual hace poco. Y pues mi amiga, que ella, o sea,
cómo iba a sus clases o cómo, por ejemplo, ella me contaba que pues no le motivaba mucho entrenar de manera virtual, entonces en cómo a ella le afectó, pues esa era nuestra idea. No, no le encuentro mucha observación al tema. Sí es buena la de ir visitar un parque público, porque ahí sí hay muchas observables ahí, in situ. O sea, el problema de investigación está ahí. No sé qué les parezca de hacer una observación en un parque público un fin de semana y ustedes van a encontrar muchas de las cosas que dice el gobierno no haga, no se quite la máscara, no tosa, no interactúe muy cerca. Usted en un parque público lo ve, pero así al sonsonante. No sé qué les parezca la idea, por ejemplo, que es muy buena. Bueno, profesor, podría ser también. Ahí dice Sofía Rosero, esos parques son el criadero del virus. Los que han pasado por el Parque Bolívar verá que eso es una locura. Se intercambian los tapabocas entre los niños. Ah, ve, qué chévere el tuyo. Ven y compartamos, ven y envíamelo con el mío. O sea, uno observando nomás la situación de la pandemia y las interacciones, uno dice, pues tremendo. Y ustedes pueden acercarse tal vez a unas madres de familia, a algunos niños, algunas personas que estén ahí. Oiga, ¿sabía que estamos en pandemia? Usted como que preciso tuvo que venir de picnic, hoy preciso en una pandemia mundial, con los niños tenía que traerlos. Ese me parece un buen ejercicio. Listo, ¿alguien más por acá? Profe, yo soy del grupo de la idea de Rumichaca, pero creo que, pues no sé, para que no sea tan complicado, estábamos pensando en que si podríamos mejor hacer pues un observable de aquí, pues de la ciudad, por ejemplo, a alguna de las personas que trabaja, por ejemplo, que tiene los puestos en las calles, no sé, al adulto que vende estas, como es que, bueno, las cosas para jugar al baloto, o alguien que tenga un puesto en la calle que obviamente podemos observar y posterior a ello, pues hablar con él, ¿no? Como cómo fue su situación, qué fue lo que pasó, qué hizo durante la pandemia, cómo Pero se está ¿a qué ahora. puesto de la calle? Profe, pues no sé, o sea, yo la verdad, pues sí podría ir como, o sea, en el centro, yo creo que pues hay muchas personas que tienen sus trabajos, pues, no sé, Pero es que, alguien. efectivamente ese mismo, no sé, a cualquiera, al que me encuentre, no, pues tiene No, que no, ser no, lo. no, claro, o sea, no, 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 o sea, lo que me refiero es ir, o sea, obviamente con alguien en específico, ¿sí? Lo que le digo, por ejemplo, el señor que vende bueno, las tarjeticas o eso para jugar al baloto, ¿Por o. qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene él? Porque, profe, yo creo que la pandemia, pues, de alguna manera pudo afectarle muchísimo porque ya no pudo salir, porque ya no podíamos salir, estuvimos encerrados, no había como, pues, como él podría como sostenerse económicamente. Mm, Pero eso es obvio, o sea, no necesito hacer un trabajo etnográfico. ay, no, profe, entonces ya no sé. Podrían, por ejemplo, hacer un análisis a una plaza de mercado, También, sí, que estaría esa bien. sí es más fuerte porque uno se imaginaba cómo eran antes las relaciones sociales en una plaza de mercado. Eran de mucha cercanía, era de muy, venga, pase, toque el producto, venga, le doy la ñapa, venga, besi. Entonces, mire que una plaza de mercado era antes de pandemia un lugar no solo comercial, sino muy cultural, muy cercano. Ahora las plazas de mercado se han enfriado, están más distantes. Ya me imagino un protocolo de seguridad en la plaza de mercado, o sea, eso debe ser un cartón en el piso hecho mote ahí en el piso, o sea, ¿cómo es el protocolo de seguridad? Si antes de por sí ya era complicado por la cuestión de salubridad, no me imagino ahora. Ese me parece un objeto de análisis más amplio. Profe, entonces no podríamos escoger la del Parque Bolívar. Ah, ¿ustedes son la del Parque Bolívar? No, pues le preguntamos a usted, pues, Pero, porque es que. pues, El Parque Bolívar creo que lo tiene Sofía ya. Ah, sí, sí, la cogió ella. Es que mis compañeros me estaban diciendo. Sí, Entonces, Sofía y Carolina Colera. a ver, Pueden irse que yo a los dos puentes, al Mercado del Tejar.
Ujú. Bueno, profe, entonces sí, mejor, pues Bueno, nos gustaría cambiarlo por... vale, entonces, lo estructuran en el documento y ya lo vemos el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Listo, entonces, nos vemos, ya saben, el miércoles con un documento escrito. Ese día lo socializamos, lo revisamos para que puedan hacer el trabajo de campo, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Nos Gracias. vemos miércoles a las 2 de la tarde en punto con su documento. Que esté muy bien. Un abrazo, Gracias, cuídense. profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, Profe. profe. Gracias. Chao, Gracias chao, por nos todo. vemos. Chao, profe, gracias.